Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por vuestra determinación después de tantos años de seguir compartiendo sobre la paz, que aparentemente es un concepto muy abstracto y difícil de trasladar a la vida diaria. En realidad tiene muchas implicaciones en muchas dimensiones, pero no conozco muchos grupos que durante 20 no sé cuántos años de forma permanente estén reflexionando y intentando traducir a la práctica la relevancia que esto tiene en nuestras vidas individuales y colectivas. O sea que felicitaciones, digamos, por vuestra determinación. Y de esta forma pues hacemos también presente a todos los institutos de la paz que tenemos por medio mundo, ¿no? Que de alguna manera también intentan hacer lo mismo allá donde están, ¿no? Inicialmente había propuesto a Ulrich un título larguísimo, intragable, que sirve casi como guión de lo que iba a hablar, pero que era inaceptable, digamos, como título, ¿no? En esta última semana pensé que había que hacerlo más digerible, ¿no? y más acercable. Y empezábamos con el título Cultivar las paces, ¿no? Que es acercarnos a lo que de alguna manera habéis estado haciendo durante todos estos años, pero que de alguna forma también nos puede servir de marco para seguir reflexionando cosas que seguramente habéis trabajado, habéis reflexionado y que conocéis, pero quizás puesto en el marco de cosas que estamos viviendo nos pueden precisamente ser útiles a lo mejor para el intercambio posterior, ¿no? Normalmente no empiezo por esto, pero creo que hoy sí que vale la pena, porque puede servir de recordatorio a cosas que seguramente habéis trabajado o que conocéis, y que de alguna manera también sirven de marco para lo que me propongo compartir esta tarde, ¿no? Desde Naciones Unidas hay numerosos textos que trabajan sobre la cultura de la paz. Volvemos a la idea esta que aparentemente abstracta, pero que después de alguna forma se desgrana de forma bastante concreta. Y intento leer así en diagonal un texto de la propia Naciones Unidas que intenta definir lo que es la cultura de la paz, ¿no? Y dice que es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en, y hay una serie de puntos. Entonces, algunas de estas cosas creo que vale la pena hacer referencia. El primero dice el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Bien, muchos de estos términos que damos por supuesto están en debate en estos momentos en muchos lugares del mundo. De alguna forma la apuesta de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU enlaza con esto. El posgrado, que hace 9 ediciones de Cultura de Paz, enlaza centralmente con esto. El programa Vitamina de Liderazgo Ético para la Transformación Social enlaza centralmente con esto. Y muchas de las cosas que de alguna manera intentamos hacer en nuestros ámbitos enlazan con esto. Y sigue diciendo el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Pues esto también está en franca actualidad en muchos lugares del mundo. En Cataluña y España, pero esta mañana veíamos noticias en relación
a Venezuela y Estados Unidos, por supuesto Siria y muchos otros ejemplos que podemos traer a colación. Hay muchos puntos más y a lo mejor me refiero después, pero me quedo en el tercero, y así hacemos tres grandes columnas. El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, para hacer un repaso un poco rápido para llegar a lo que nos interesa, que es el momento presente y poder intercambiar sobre el momento presente, quizás vale la pena hacer un recorrido, aunque sea a velocidad de la luz, sobre la evolución histórica, ¿no? que nos ha llevado en el marco de estas tres columnas a la situación actual y las diferentes realidades que vivimos en la actualidad. Fijaros que en el segundo punto se habla del principio de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados. Bueno, pues ya quizás este concepto ya es interesante al menos hacer un repaso, ¿no? Porque al principio no existían los Estados. Esto es muy contemporáneo. Al principio sí que existía la vida, que también hace referencia a los principios, que es el principio fundamental, y existían los conflictos, ¿no? Los conflictos como una materia primordial de evolución de los seres humanos. Desde que somos o que nos reconocemos como seres humanos, que podemos hablar de vida, si no, no hablaríamos, pero podemos hablar sobre todo de forma inmediata de conflictos entre las personas y entre las comunidades, ¿no? Quizás al inicio por cuestiones básicas, cuestiones de sobrevivencia, ¿no? Las necesidades básicas que muchas veces tratamos en el posgrado de la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿no? La comida, la bebida, el alimento emocional básico, el cariño, todo el sistema, digamos, de alimentación completo del ser humano. Pero los conflictos surgen a partir de aquí. No porque desde la antigüedad fueran insuficientes, sino por el significado que damos a muchas de estas cosas y al sentido, digamos, de la pertenencia, de la apropiación, de esto es mío, esto es tuyo, o yo quiero más, o yo quiero menos, o yo necesito más, o yo necesito menos, o diferentes conceptos, ¿no? Diferentes experiencias. Pero lo que sí es cierto es que, igual que nos une en la existencia la vida, nos une en la existencia el conflicto. El conflicto no como experiencia negativa, sino como una experiencia neutra. Después hablaremos cómo se está confundiendo, y ayer hice un poco referencia a esto, el término conflicto con el término violencia, que también salía o no violencia, que salía en los principios de cultura de paz de Naciones Unidas. Pero es que desde que tenemos memoria como seres humanos, que sea donde sea del planeta, sea en cualquier momento histórico de la humanidad, podemos reconocer que ha habido y hay y habrá y continuará habiendo conflictos. Porque en su acepción neutra o en su manera de aproximarnos de forma neutra al conflicto, es el instrumento que tenemos para crecer y evolucionar individual y colectivamente. Es uno de los instrumentos, y a veces en el posgrado hablamos a lo mejor en estos términos, diciendo que el conflicto es la vía maestra. Es el camino a partir del cual se nos permite tomar conciencia de determinadas cosas sobre nosotros mismos y sobre la realidad de otras personas o otras comunidades. Porque tenemos visiones diferentes, porque tenemos perspectivas diferentes,
porque tenemos objetivos diferentes respecto de las mismas cosas o de las mismas personas, porque tenemos intereses diferentes, a veces visibles, a veces ocultos. Y eso también genera muchas situaciones, digamos, de conflicto. A veces hay vemos o escuchamos una obsesión por intentar evitar que se produzcan conflictos. Y seguramente es sano y es natural que intentemos evitar conflictos. Pero es que hay conflictos que son inevitables. Desde que nacemos como seres, en nuestro descubrimiento por el viaje de la vida, con nuestros padres y madres, con nuestros hermanos, con los compañeros de colegio, cuando vamos creciendo, en todos los ámbitos donde nos socializamos, en el trabajo, en la universidad, con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque forma parte de la vida. Y o lo podemos leer, digamos, de forma permanentemente negativa, que tengamos visiones, perspectivas, objetivos e intereses diferentes desde una perspectiva negativa, o simplemente decir, esto es así, lo reconocemos así, y entonces no ponemos tanto el reto en si se produce el conflicto o no se produce el conflicto, que intentemos evitar en la medida de lo posible que se produzca, pero si se produce, el reto no es tanto que se produzca o no se produzca, porque eso se va a producir tarde o temprano, sino cómo gestionamos ese conflicto. Si gestionamos ese conflicto de forma violenta o a través de la imposición de la fuerza, el poder, etcétera, etcétera, es decir, que uno impone sobre el otro su criterio, sus objetivos, sus intereses, su perspectiva, su visión, y lo puede hacer con diferentes instrumentos, pero al final lo reducimos a esto, a la imposición por la fuerza, por el poder, que es yo soy más mayor, yo he llegado antes, yo soy más listo, yo soy más sabio, yo tengo más universidad, yo tengo no sé qué, yo soy el jefe, yo soy tu padre. Es igual, al final son todo argumentos que le podemos traducir en que yo impongo sobre el otro mi criterio. O podemos gestionar esa situación no a través de la fuerza, no a través del ejercicio del poder, sino, como también sale en estos principios que hemos leído de cultura de paz, a través del diálogo, a través del intercambio de perspectivas, ideas e intereses y la generación de nuevas situaciones que nos permitan evolucionar individual y colectivamente. Como proceso y como resultado. Después seguramente volveremos al tema del conflicto y al tema de la violencia. Pero volvamos por un momento a recuperar desde la antigüedad, que decíamos que no existen los estados, menos estados de derecho y menos estados democráticos de derecho. Y muy rápidamente, al menos para ponernos en situación, hasta el siglo XV los estados no existían. O sea, solo hace más o menos 500 años que hablamos de esta realidad social que es una construcción, digamos, de la humanidad. Y que los estudiosos, los históricos, los que saben, dicen, bueno, pues entre el siglo XV y siglo XVI, básicamente en el mundo occidental, y los que sois historiadores, profesoras, profesores, seguramente lo explicáis de esta forma, con el debilitamiento del feudalismo, etcétera, etcétera, hubo un movimiento de los monarcas para concentrar, digamos, el poder aprovechando esa debilitación del sistema feudal como un sistema, digamos, de jerarquías de poder, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, con la concentración, y es un principio importante del Estado, con la concentración del poder. El poder, básicamente, en manos del monarca. Rey o reina. ¿Qué quería decir Estado entonces? La concentración del poder en todas sus dimensiones. Y por lo tanto que aquel rey o aquella reina decidía sobre los designios de sus súbditos, que eran tratados como súbditos. Y por lo tanto concentraban
en el siglo XV-XVI no lo diríamos, no lo explicaríamos de esta manera, pero concentraban en su persona todas las dimensiones de ejercicio del poder de un Estado. Hacían las leyes, las hacían ejecutar, hacían de jueces, hacían de legisladores, hacían de gobierno, hacían de ejecutores, hacían de elaboradores de presupuesto, por poner diferentes ejemplos que vamos viendo en nuestras realidades actuales. Ordenaban recaudar impuestos, los utilizaban para ejercer el poder a través de ejércitos que conquistaban nuevos territorios para obtener nuevos recursos que ampliara su área de poder, control y riqueza. Entonces damos un salto, ¿no?, de Estado y pasamos al Estado de Derecho como una evolución, ¿no? Ya saltamos al siglo XVIII, más o menos, y hablamos de que esa unidad, digamos, de poder y territorial, etcétera, etcétera, la ejerce de una determinada manera el que a partir de una serie de transformaciones en el que sobre todo la burguesía y las clases menos favorecidas no aceptan esta concentración de poder, dice, bueno, esto no puede ser, el rey, el monarca absoluto, no puede ser que usted lo haga todo, usted lo tenga todo, que usted tenga el poder de todo, esto lo tenemos que repartir, ¿no? Y vemos la Revolución Francesa y vemos la Revolución Norteamericana, etcétera, etcétera, y de aquí surgen los tres grandes principios que conocemos todos, ¿no?, pero que suponen no solo un cambio de filosofía y manera de pensar, sino una forma de distribuir y ejercer el poder de forma diferente. Y surgen los grandes principios de libertad, igualdad y fraternidad, y surge la idea de la separación de poderes, con fuerza. Que es, oiga, usted existirá o no existirá, continuará el rey o será una república, pero unas personas legislarán, otras personas ejecutarán lo legislado y otras personas darán cumplimiento a la ley a través de tribunales. Y estos tres poderes serán diferentes y cuando estamos hablando de Estado de Derecho estamos diciendo, todavía no estamos hablando de democrático, estamos hablando de Estado de Derecho, estamos diciendo que estas tres dimensiones, las tres están sometidas a la ley. Esto es Estado de Derecho. Pero puede haber un Estado de Derecho que sea totalitario, como hemos vivido en muchos países del mundo. En España, por supuesto, de forma reiterada, pero en Latinoamérica, etcétera, etcétera, también se ha sufrido durante años. Dictaduras militares que, en la terminología que estamos utilizando, están sometidas al Estado de Derecho, el Estado de Derecho que marca el dictador, que además normalmente es masculino. Lo decimos con el término masculino porque vale la pena ponerlo de manifiesto. Muy bien, pues estamos en Estado de Derecho. Fijaros que seguramente lo habéis hablado durante todos estos años, pero no deja de ser curioso que esta modificación que viene a través de la Revolución Francesa, o que la identificamos con esta Revolución Francesa, que entre paréntesis, según los historiadores o las últimas investigaciones, digamos, en lo que sucedió la Revolución Francesa, parece que fue de un número bastante reducido, muy concentrado en la ciudad de París. Es decir, que hablamos de la Revolución Francesa, pero a lo mejor era, si me lo dejáis decir de esta manera, menos gente que la que se movilizó ayer en la ciudad de Barcelona, que realizó la Revolución Francesa y que cambió los cimientos del ejercicio y la distribución del poder en el mundo occidental, después, digamos, extendido a muchas otras partes del mundo. Cierro paréntesis. Y la dimensión en la que identificamos libertad, igualdad y fraternidad, es curioso que dando un salto, vemos cómo se identifica políticamente con diferentes opciones
políticas durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Libertad, o la acepción libertad, o la obsesión por la libertad, se identifica con partidos de derechas. La igualdad se identifica con partidos de izquierdas, o el fundamento o la obsesión con la igualdad con partidos de izquierdas. Curiosamente, la fraternidad queda bastante huérfana, políticamente. Sí, sería un buen partido político, sí. Sí. Pero, digamos, a efectos, digamos, de actividad política, en la visión, digamos, de política partidista, queda un poco huérfana. Después también hablaremos si sale este tema, ¿no? Y este Estado, que es Estado de Derecho, y que además, como leíamos en estos principios, hace referencia a un principio muy importante, que es la soberanía, y es la soberanía también sobre un territorio con el ejercicio de la fuerza, que se ejerce a través básicamente de ejército y fuerzas y cuerpos de seguridad, empieza a tener quiebras a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX como principio. Y vemos como al principio del siglo XX tenemos la Primera Guerra Mundial, y después de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, hay el primer intento de quiebra de ese principio, digamos, de soberanía y de Estado de Derecho con soberanía, tal como leíamos aquí, con imposibilidad de injerencia de un tercer Estado sobre el Estado en cuestión, que es el intento de enjuiciamiento al Kaiser alemán. Por primera vez hay una iniciativa que no tiene éxito, pero es la primera vez que lo que sucede, digamos, en la guerra y en un determinado Estado no puede ser que en aplicación del principio de soberanía no podamos entrar, nos importe un pito lo que pase en ese Estado o las consecuencias de lo que haya realizado ese responsable, alto responsable del Estado. Y hay ese primer intento. Hay un segundo intento, también frustrado, que es la Sociedad de Naciones. Es decir, bueno, hemos visto la dimensión de lo que sucede en una guerra mundial y hemos visto que en la primera guerra mundial la mayoría de las víctimas eran militares. Y esto empieza a cambiar justamente en la mitad del siglo. Por lo tanto, intento frustrado de enjuiciamiento de uno de los responsables de la guerra, intento frustrado de realizar la concepción de sociedad de naciones. En Ginebra todavía existe, y es una de las sedes de Naciones Unidas, el Palais Wilson, honorando al presidente Wilson norteamericano, y a pesar de todos estos intentos ocurre la Segunda Guerra Mundial, con la dimensión expansiva que aquello tuvo y con la inversión, el inicio de la inversión realmente de las víctimas en las guerras. Empiezan a haber ya más víctimas civiles y no únicamente víctimas militares. En la Primera Guerra, en el 90 y pico % de las víctimas fueron militares o miembros del ejército, soldados. Bueno, estamos en más de 100 millones de personas de víctimas, con bombardeos sistemáticos. Si hacemos, digamos, la aproximación también en España con el antecedente de la Guerra Civil Española, que aunque durante años se ha presentado como una guerra civil nacional española, cada vez es más aceptado internacionalmente, que tuvo muchísimas implicaciones a nivel internacional, en muchas dimensiones. Hubo ataques sistemáticos a la población civil y fueron, de hecho, las primeras pruebas de bombardeos sistemáticos contra población civil y contra ciudades que se hizo durante
la guerra civil. Hubo implicación, por lo tanto, de las aviaciones alemana, italiana, etcétera, etcétera. Hubo la implicación de diferentes países en la guerra civil, Alemania, Italia, pero también en Rusia. Hubieron las brigadas internacionales, que fue un intento de personas mayoritariamente obreros y obreras que vinieron de más de 50 países a intentar ayudar a la República democráticamente escogida contra el fascismo. Y de hecho podemos recordar las palabras de Mussolini en el principios del año 39, coincidiendo con la caída de Barcelona, que dijo: hoy en Barcelona se proyecta la imagen de la Europa que queremos. Enero del año 39. Y la Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre del año 39. Es decir, al cabo de 9 meses, aquel plan que estaba ideado se intenta llevar a la práctica. Y las personas que vienen a las brigadas internacionales vienen, muchas de ellas, muy despiertas y con mucha conciencia individual y colectiva, que aquello que estaba pasando en España les podía afectar en sus países, como después sucedió al cabo de 2 o 3 o 4 años. Y bueno, y seguimos con la dimensión, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, y después del desastre, pues se sigue de alguna forma fortaleciendo la comunidad internacional, pero a la vez también quebrando ese principio de Estado de derecho soberano, donde ya se ha introducido el término democrático en algunos países, o en algunos países con intentos. Y surge las Naciones Unidas, surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el punto 3 que hemos leído de la cultura de la paz, derechos fundamentales. Es la primera vez desde la perspectiva de la humanidad que se reconocen una serie de derechos que en realidad se viene a decir es que no son reconocidos, son inherentes a la condición humana, son inherentes a la vida, a los seres humanos. No es que los reconozcamos, sino que son inherentes. Y además se manifiestan de forma universal. Posteriormente hay la aprobación de la Convención de Prevención del Genocidio, en el año 48, y todo esto, de alguna forma, es la onda expansiva de la tragedia de la guerra. Hemos tomado conciencia de la capacidad de destrucción que tenemos a nivel individual y colectivo, y hubo ya un primer intento de autocontrol de la fuerza único y primero en la humanidad, imperfecto, pero lo ponemos en perspectiva, es impresionante, el Tribunal de Nuremberg, que es, si lo traducimos, como es un ejercicio de justicia, ahora me referiré un momento, hemos ganado la guerra, lo que decían los vencedores, hemos ganado la guerra, y lo decían con diferentes palabras y diferentes intensidades y convencimientos, pero algunos de los aliados dijeron, bueno, a lo mejor el resultado final va a ser el mismo que se ha hecho a lo largo de toda la historia con imperios, reyes, etcétera, etcétera, que es acabar con el enemigo, pero vamos a hacerlo de forma civilizada y razonada. Que es, vamos a hacer a través de un procedimiento judicial donde las personas que son acusadas de graves crímenes tengan la posibilidad de defenderse, tengan la posibilidad de tener un abogado y tengan la posibilidad de presentar pruebas en su defensa para saber si son culpables o no son culpables. Sabemos las críticas de que no había un derecho internacional suficientemente consolidado, etcétera, etcétera, pero en definitiva fue el primer autocontrol de la fuerza. En vez de llegar, vencer y ejecutar al vencido como se había hecho hasta ese momento a lo largo de toda la humanidad, y pillar y de quedarse con sus recursos naturales, etcétera, etcétera,
se hizo a través de un procedimiento judicial donde el resultado final, efectivamente, a los altos jerarcas nazis fue la ejecución y la pena de muerte. Pero se hizo a través de un procedimiento y tuvieron la oportunidad de las personas acusadas de dar su versión de los hechos. Algunas era para ponerse los pelos de punta, pero tuvieron la oportunidad de hacerlo. Posteriormente hubieron las convenciones de Ginebra, que no era la primera vez, hubieron ya los primeros intentos a principios del siglo, etcétera, etcétera, pero era hacer el derecho y establecer una serie de límites, incluso en la guerra. Es decir, en la guerra no vale todo. Y los niños saben muy bien, cuando juegan, o cuando hemos jugado de niños, que si sacabas una bandera blanca, no podías, era trampa, ¿no? Hacer según qué cosas, porque tú te habías rendido, ¿no? Bueno, pues eso, sí, ¿no? Forma parte, digamos, de la experiencia. Esto, los niños de principios del siglo XX o los niños del medievo no jugaban a esto. ¿Por qué? Porque la guerra no tenía límites, no había esas limitaciones. Bueno, simplemente para tomar conciencia de determinadas cosas, aunque siguen existiendo guerras y se siguen traspasando todos estos límites. Creo que todos somos conscientes de esto. Y vemos cómo se sigue avanzando, y ya estoy acabando, pero creía que valía la pena hacer un poco este repaso. Hay el esfuerzo de la Unión Europea, que el mensaje es, ante las constantes guerras que nos han enfrentado a lo largo de la historia de los últimos siglos, vamos a generar un sistema en el que nos repartamos el poder y los recursos naturales de una manera que no haga falta que nos quitemos los ojos como estados y como territorios y como ejércitos. Y ese es el esfuerzo de la Unión Europea, que es equivalente, si me dejáis hacer el salto, y hablábamos de justicia, con la evolución que ha hecho la justicia a lo largo de la historia. En este caso, como abogado, soy muy crítico con la justicia y con los procedimientos de justicia, pero a la vez creo que vale la pena ser valorativo con la evolución que ha hecho la humanidad, ¿no? Y haciendo, digamos, una aproximación a esto, pues antes, en los conflictos que se transformaban en violencia entre las personas, entre las familias y los pueblos, cuando había un conflicto que se transformaba en violencia, la respuesta era, si has atacado a alguien de mi familia, yo ataco a tu familia y elimino a tu familia entera. ¿Sí? Y ya, como sabéis muy bien, ya fue un gran principio limitador el ojo por ojo y diente por diente, que era un principio de proporcionalidad. Era una exigencia de que si le has sacado el ojo, no le puedes sacar a la otra familia, a la otra persona, lo que sea, más de un ojo. Es el inicio de la limitación sobre la guerra, sobre la violencia. Y la justicia, de alguna manera, es una creación humana que va en este sentido de decir, en vez de, perdonad que lo diga así muy llano, en vez de matarnos de verdad, vamos a matarnos de mentira. Vamos a hacer una obra de teatro, cada parte que se discute con la otra en el sentido adversarial, que es yo voy contra ti y tú vas contra mí, por lo tanto es una guerra, vamos a transformar la guerra de verdad en una guerra simbólica. Y cada parte contrata a su ejército, que es a su abogado, en esta visión adversarial, para que gane la guerra. Y lo que hace la justicia es establecer unos mecanismos que al final quien decide es un árbitro, que es un juez, que teóricamente es imparcial, que va vendado con la venda, porque después hablaremos de este término, de imparcialidad, muy importante, la venda de los ojos, etcétera, etcétera, de mucha actualidad, en muchos países, también aquí. Pero en realidad es esto, es una guerra simbólica donde al final en la justicia
hay uno que gana y uno que pierde, hay vencedor y hay vencido. Sí, exactamente igual que una guerra, en esa visión adversarial. ¿Cuál es el mensaje? Es inmensamente más positivo, más humano que no la guerra real. No hay destrucción real, hay destrucción simbólica. Pero hay destrucción. Hay uno que queda eliminado, machacado, vencido, donde sus intereses objetivos no quedan reconocidos ni total, a veces ni totalmente, ni a veces solo parcialmente. Pero el mensaje que hay en el fondo es de una cierta inmadurez. Como sois incapaces de resolver vuestras historias, necesitáis al, lo digo padre en masculino, al pater, que diga quién tiene razón y quién no tiene razón, quién ha ganado la guerra. Y se hace, figura, en base, y vuelvo al concepto de Estado de Derecho, en base a la ley, a la normativa. No en base a mi criterio, como hacía el monarca, sino en base a lo que dice la ley. Pero eso no deja de tener un contenido de inmadurez. Es que continuamos como ciudadanos en estas situaciones siendo niños o siendo inmaduros, porque no somos capaces de resolver nuestras historias, no a través de la violencia, violencia controlada a través de el criterio adversarial de una guerra simbólica, pero no somos capaces de encontrar una solución creativa a aquello en lo que estamos. Y resuena yo creo que con mucha fuerza, con cosas que estamos viviendo. Y voy acabando. Y llega la caída del muro de Berlín, ¿no? Que identificamos con un muro que se cae, que no es únicamente real, sino que también es un muro simbólico, que lo identificamos con el fin de la Guerra Fría y por lo tanto con la política de bloques a nivel internacional, etcétera, etcétera, que en muchos aspectos es el inicio identificado de unas libertades y de unos derechos que de alguna manera se expanden, pero que hay partes muy ocultas o ocultadas de este fenómeno, que lo identificamos como muy positivo, pero que tiene impactos muy negativos en muchas partes del mundo. Yo, en aquel momento, en el año 89, casualmente, me empujaron mis compañeros de final de carrera, yo estaba estudiando quinto en aquel momento, y me empujaron a organizar el viaje de fin de carrera. Y se me ocurrió ir a Berlín, y fuimos antes del verano. Y yo todavía guardo en la memoria realmente el paso por el muro, el museo de Checkpoint en aquel momento. Tengo una imagen grabada de dos chicos jóvenes dándose un beso a las 12 de la noche antes de cerrar la frontera por la noche, etcétera, etcétera. Y tenemos, yo creo que todos grabados en las imágenes, las imágenes de ciudadanos picando en el muro, echando el muro abajo, con todo lo que significaba y con la transformación que sufrió, digamos, en este caso el corazón de Europa a través en este caso, de la reunificación alemana. Pero es que en menos de un año, y esto pasa bastante más desapercibido, lo digo porque se relaciona un poco con la presentación, el 1 de octubre del año 90, es decir, en menos de un año, se produce un cambio bestial en África Central, precisamente por la pérdida del equilibrio de bloques que se producía, que en aquel momento más o menos en África no se tocaba, cada uno tenía distribuidos sus áreas de influencia y de poder y de obtención de recursos, tanto Estados Unidos como Rusia, pero en el momento en que cae el muro de Berlín se acababa. Y hubo el 1 de octubre una invasión a Ruanda, pequeño país parecido, digamos, a Cataluña, que inició una guerra que era el paso intermedio para conseguir los grandes recursos naturales de oro, diamantes y coltán y otros diamantes y piedras preciosas que se hallaban en el este de la República Democrática del Congo, en aquel momento Zaire. Y en aquel momento se rompe el equilibrio de toda África Central.
es el episodio de guerra, y ahora no, si queréis después en el intercambio profundizamos, pero para no perdernos, es el episodio de guerra que tiene más víctimas después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de más de 6 o 7 millones de personas muertas en una década en África Central. Y aquí no nos enteramos y le damos 6 o 7 millones de personas. Yo recuerdo, para poner... bueno, se habla de 6 millones de judíos, ¿no? 6, 7 millones de judíos. Exacto, el porrajmos, etcétera, etcétera. ¿No? Pues fijaros la dimensión y la importancia que damos a un hecho histórico y la insignificancia que produce, porque estamos hablando de seres humanos de otro color y de otro ámbito geográfico. Ahora no sé qué iba a decir. No. ¿Perdón? África Central. La pérdida del equilibrio entre las dos potencias. Bueno, y eso de alguna manera tiene un impacto muy importante porque cambia las dinámicas de muchas cosas, pero aquí entran también el tema de los estados, pero entra toda la fuerza durante el siglo XX, pero sobre todo a finales del siglo XX, toda la fuerza de las multinacionales, de las empresas multinacionales, que vuelve a ser otra quiebra más al principio de soberanía de los estados, al que también entraremos. Aquí estamos hablando de grandes empresas multinacionales que tienen intereses en determinadas zonas y que algunas de estas empresas multinacionales tienen más personales y más riqueza y poder y capacidad de influencia que la mayoría de los estados del mundo. Por supuesto, los africanos, algunos latinoamericanos y algunos asiáticos. Y que inciden directamente en las políticas concretas de sus estados o colocan a su merced a determinados líderes políticos. Pero justamente es curioso porque mientras se produce esta quiebra en los años 90, Ruanda y África Central, pero por otro lado los Balcanes, un poco antes, en el año 93, etcétera, etcétera, pero es conocida esta década como la década de expansión de los derechos humanos. Y es verdad. Al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que suceden estos dos grandes conflictos, que es lo que ha generado además que se creen desde Nuremberg los dos tribunales penales internacionales ad hoc creados por Naciones Unidas, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal para Ruanda, en el mismo momento se expansionan los derechos humanos y la posibilidad de ejercer los derechos humanos y de exigir su cumplimiento. Y pongo dos ejemplos, de alguna manera que también cercanos, pero que unen también muchos países. Uno, el intento de detención de Pinochet y la aplicación del principio de justicia universal. Otra quiebra del principio de soberanía del Estado. ¿Qué es el principio de justicia universal? Es en aplicación de los tratados internacionales, en aplicación de las convenciones internacionales salidas sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, convenciones de Ginebra, convención de genocidio, la creación del concepto de crímenes de lesa humanidad que viene del Tribunal de Nuremberg, etcétera, etcétera. El mensaje es, si ustedes cometen alguno de estos tres grandes crímenes, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera de los estados, parte de esos convenios internacionales, puede investigar y juzgar a los responsables. Se quiebra el principio de soberanía territorial. Quiere decir que nos comprometemos como estados en la manifestación de nuestro consentimiento como estados, que podremos investigar y juzgar allá donde encontremos a cualquiera de estos posibles responsables. Y eso es lo que se intentó con Pinochet. Las víctimas de Argentina y Chile, sobre todo de Chile, pero también de Argentina, en los años 90, no pudieron en sus países donde tenían dictaduras investigar y enjuiciar a los responsables que habían causado crímenes terribles, crímenes internacionales
de torturas, entre otras desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Y aún no. Pero bueno, seguimos un poco en orden. Como no pudieron, ni en Chile ni en Argentina, acudieron a España, en este caso, ante los tribunales españoles, quien en aplicación del principio de justicia universal empezó a investigar, pero a partir de las denuncias de las víctimas argentinas y chilenas, algunas españolas. Y se empezó a investigar, se determinaron y se concretaron algunos de esos posibles hechos, y en el momento en que el señor Pinochet, no como jefe de Estado, sino como senador vitalicio, va a Londres a curarse, hay un juez español que dicta una orden internacional de arresto, se le arresta, se hace un proceso de extradición, al final no sale del todo bien como se esperaba, por una decisión política del ministro de Exteriores de Londres, todo y que, en principio, se había decidido la extradición. Es decir, que al final se bloquea a nivel político, pero a nivel jurídico se llega a la aplicación de sinergia entre Chile, Argentina, España y Gran Bretaña para detener a un ex jefe de Estado para poderlo enjuiciar en un tercer país donde no se habían cometido esos hechos. Esto pasa en el año entre el 96 y 98, y si recordáis, eso fue de alguna forma el empuje de la comunidad internacional para establecer el Tratado de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional. Primer ejercicio en toda la humanidad de creación de un tribunal permanente para enjuiciar a los posibles responsables, incluidos jefes de Estado en activo, para que respondan ante la justicia ante estos tres grandes crímenes: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y finalmente, cuando nadie se lo esperaba, en menos de 3 años se consiguen más de 60 estados que ratifiquen la Corte Penal Internacional y se ponga en marcha. Y todo queda truncado con el 11 de septiembre del año 2001. 98, 2001. En 3 años. Y ese hecho cambia completamente las dinámicas hasta el día de hoy. No solo por el ataque que se produce nuevamente, no es nuevo, es un ataque contra la población civil en una ciudad, digamos, avetada, altamente poblada. Se había producido en la Segunda Guerra Mundial, en ciudades, digamos, aliadas y no aliadas, por decirlo de alguna manera, alemanas y no alemanas, etcétera, etcétera, pero se produce, en este caso, con una nueva forma de multinacional. Estábamos en el fenómeno de las multinacionales, en este caso es una multinacional o una especie de multinacional o de transnacional del crimen, ¿no? Que con pocos medios, pero con esfuerzos y recursos a nivel internacional, consiguen secuestrar 2 aviones y lanzarlos contra las Torres Gemelas. Y a partir de aquí se genera, no porque se iniciara el 11 de septiembre del 2001, porque eso ya estaba preparado ideológicamente, estaba generado ideológicamente, sino que se pone en práctica, justificado por ese ataque real, una cosa que es una dinámica que se conoce como la Extraordinary Rendition, y que empezó, lo vemos visiblemente en Afganistán, pero sucedió en muchos países del mundo invisiblemente. ¿Qué es la Extraordinary Rendition? Lo digo por el impacto que todavía tiene desde el año 2001 hasta ahora todas estas dinámicas que le ponemos nombres diferentes. Es como nos han atacado, y fijaros simbólicamente, ya que hablamos de guerra simbólica, hablábamos antes de guerra simbólica, si hacemos la lectura simbólica de lo que supuso aquel atentado, se atacó el corazón de Manhattan, y la inteligencia militar, el Pentágono, la cabeza y el corazón de Estados Unidos. ¿Sí? Simbólicamente, si hacemos la lectura simbólica. Es decir, no está escogido. Los que escogieron esto sabían lo que hacían, simbólicamente, y sabían de simbología, además de muchas otras cosas. Bueno, y eso introduce esa dinámica, es decir, nos han atacado en el corazón y en la cabeza y en nuestra inteligencia, a pesar de que nos
mostramos como los más inteligentes y con el corazón más grande, la gran democracia del mundo, pues ahora nosotros vamos a responder y a atacar y haremos lo que haga falta para retornar al orden. Haremos lo que haga falta. Es decir, el fin justifica los medios. Y si tenemos que torturar, torturaremos. Y si tenemos que matar, mataremos. Y tenemos que hacer ataques sistemáticos, lo haremos. Y si tenemos que hacer prisiones como Guantánamo, etcétera, etcétera, lo haremos. Y si tenemos que hacer Abu Ghraib, haremos. Y si tenemos que humillar a inocentes, lo haremos. Y si tenemos que llevar a gente en vuelos secretos para torturarlos en terceros países para que no se sepa, lo haremos. Y eso es lo que sucede. Se lleva a la práctica una modificación del Estado de Derecho. Sí que es Estado de Derecho. En Estados Unidos se hace un nuevo derecho que justifica todo esto. Y algunos, porque en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo surgió en aquel momento la crítica, oiga ustedes, por ejemplo, las convenciones de Ginebra. Si hay una guerra, si ustedes dicen que hay una guerra, pues nos sometemos a las sometámonos a las leyes de la guerra. Que estábamos hablando de Estados Unidos, ¿no? No hay problema. Y muchas voces en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa, en muchos lugares del mundo, en África, dijeron, si hay una guerra, nos tenemos que someter todos a las leyes de la guerra. Y ustedes, Estados Unidos, fueron uno de los principales impulsores de las convenciones de Ginebra. Por lo tanto, traten a sus enemigos tal como está establecido en las convenciones de Ginebra. Y Estados Unidos dice, no, es que no son enemigos. No son enemigos combatientes, son combatientes, no... ahora ya no me acuerdo el término exacto, cómo le dieron la vuelta, ¿no? No son enemigos, sino son combatientes armados. Le introdujeron otro término que no entraba dentro de las convenciones de Ginebra y hablaron de la guerra contra el terrorismo. Ya no es una guerra convencional, es una guerra contra el terrorismo. Y por lo tanto empezaron a desarrollar toda esta normativa del Estado de Derecho para hacer lo que les dio la gana con violación sistemática de derechos humanos, no solo en su territorio de la soberanía, no solo en Guantánamo, que figura que es parte de su soberanía, sino en muchos países de Asia y África. Y no solo se detuvieron en Afganistán, como la mayoría de los expertos americanos, norteamericanos y estrategas militares le dijeron, bueno, puedes hacer una respuesta militar proporcionada y dedicarte a combatir a los enemigos de esta guerra rara en Afganistán, sino que decidieron, sin ningún motivo, inventándose todo tipo de mentiras, invadir Irak. Y deponer claro que como era malo, ¿no? Saddam Hussein, ¿no? Pues vamos a quitar al tirano y vamos a facilitar la democracia en Irak. Cuando muchos países de la zona dijeron, no hagan esto porque esto va a levantar toda la región. Y fijaros cómo estamos en este momento en esta región y lo que está sucediendo en Siria en los últimos años, que es consecuencia directa del 11 de septiembre de 2001 y de la acción no solo en Afganistán, sino en Irak. Y ya acabo. Y la dimensión de todo esto se traduce en que muchos otros países, con el ejemplo de la gran democracia norteamericana, han hecho exactamente lo mismo. Y cuando se han sentido amenazados, bueno, si lo hace el hermano mayor, ¿por qué no lo tengo que hacer yo? Y se han hecho aplicaciones de derecho, Estado de Derecho, nada democrático, para aplicación sistemática de violación sistemática de derechos humanos, cuando decimos aquí las Naciones Unidas, no solo en la Declaración Universal, forma parte nuclear de la cultura de la paz, y leíamos el respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
No, pero esto ya pasa a una cosa de segunda dimensión. Esto es un desideratum, es una cosa a la que tendemos que aspirar, es una cosa buena, pero hay que hacer algunas cosas incorrectas para llegar a esta situación correcta. Hay que desarrollar determinadas dinámicas para llegar al orden. Y entonces se justifica. A mí me sigue, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me sigue que me causa todavía mucha sensación cuando viajamos en muchos países del mundo, y particularmente en Estados Unidos, donde para entrar no solo te hacen una foto, sino que te toman las huellas de toda tu mano. Yo recuerdo en los primeros años que empecé a hacer de abogado de oficio, en los años 90, que los chavales a los que les detenían, su primera preocupación, sobre todo en la primera detención, es: no me habrán fichado. No me habrán fichado, que quiere decir, no me han hecho foto y me tendrán que poner las huellas dactilares, etcétera, etcétera. Es lo que hacemos, digamos, habitualmente todos los ciudadanos para viajar al mundo anglosajón. No solo Estados Unidos, sino Gran Bretaña también, por ejemplo. Hemos normalizado ser tratados como ciudadanos sospechosos delincuentes. Es muy fuerte, ¿eh? Lo hemos normalizado y lo damos como lo más normal del mundo. Bueno, pues esta es un poco la situación, y para acabar, y a partir de aquí hacemos los intercambios, surge en todo este marco, por un lado, la gran potencia de estas multinacionales, algunas de ellas de recursos humanos y de explotación de recursos naturales, pero algunas de ellas también multinacionales de guerra y de seguridad. Son multinacionales especializadas en armamento y en ejecución de estrategias militares. Por lo tanto, su fin fundacional como corporación mercantil es ganar dinero a través de la guerra, aprovecharse a través de la guerra. Y antes hablábamos con María y Ulrich de una investigación que hicimos hace unos años, que la titulamos así, La privatización de la guerra, y todo lo que tenía que ver con el provecho de más de 115 multinacionales del mundo antes, durante y después de la guerra de Irak, para causar el conflicto, es decir, intervenir para que hubiera el conflicto bélico. Hubo muchas empresas involucradas en la creación de las armas de destrucción masiva, las imágenes, el no sé qué, etcétera, etcétera, la creación de la mentira, el ataque. Hubo empresas militares privadas que intervinieron junto con el ejército norteamericano para realizar acciones de guerra en Irak y en muchos otros lugares, y después aquello que habían destruido había que volverlo a reconstruir, y por lo tanto desplegar esas mismas empresas que habían creado la guerra, que la habían desarrollado, había que reconstruir el tejido estructural y el tejido, digamos, figura social del país destruido. Pero al mismo tiempo y en paralelo hay todos los esfuerzos de lo que se habla como justicia transicional, que también vuelve a ser una quiebra del principio de soberanía territorial. Y se habla de 4 grandes ejes: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y se dice, bueno, empezó, digamos, como una iniciativa de Naciones Unidas para los países que habían pasado de la guerra a la paz y qué hacer con los abusos del pasado. Y por eso trabajar estos 4 ejes, es decir, no puede continuar la convivencia, la cultura de la paz, si no se sabe lo que ha sucedido, si no se sabe el impacto que esto ha tenido en las personas, en las comunidades, y si lo que se continúa haciendo es que esa convivencia se sigue manteniendo sobre un statu quo de dominación de una comunidad sobre otra, sin que se sepa el impacto que esto ha tenido en los derechos humanos de las personas y las comunidades, donde miles de personas a lo mejor están bajo tierra en fosas comunes y sus familias, primera, segunda y tercera generación, siguen buscando a sus familiares en lo que es reconocido como un sistema de tortura continuado, porque el dolor y el infligir el dolor es de forma permanente hasta que no se encuentra
en los restos humanos del familiar y se puede cerrar el duelo. Justicia, qué se debe hacer respecto de estos abusos del pasado y qué responsabilidades se tienen que dilucidar, aquello que se preguntaba en Nuremberg, pues cómo lo vamos a hacer, qué esfuerzos van a hacerse nacional e internacionalmente, y a partir de aquí han surgido iniciativas no solo de justicia nacional, sino también, como decíamos, de justicia universal. Antes se hacía referencia pues, a esta iniciativa de justicia universal. Hubieron víctimas catalanas, españolas y ruandesas que fueron asesinadas en los años 90. Bueno, pues ha sido un tribunal español también nuevamente, porque el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que es de la ONU, no lo hizo en su momento por los motivos que después comentaremos, porque la Corte Penal Internacional todavía no era competente, porque Ruanda no estaba interesada en investigar sus propios responsables, puesto entre paréntesis, es análogo a pedir a que Franco investigara con los tribunales de la dictadura a las responsabilidades que se habían producido durante la guerra civil, incluidas las suyas propias. Pues ya sabemos que es impensable, pues en Ruanda pasó exactamente lo mismo. Bueno, pues así fue un tribunal de un tercer estado que investigó y, en este caso, dictó 40 órdenes de arresto internacional contra los altos responsables del gobierno de Ruanda por la producción de crímenes internacionales en Ruanda y en la República Democrática del Congo. Nueva quiebra del principio de soberanía. O tribunales mixtos en Camboya, por ejemplo, un esfuerzo nacional e internacional entre Naciones Unidas, es decir, bueno, pues vamos a unir esfuerzos para establecer responsabilidades por los hechos y los abusos del pasado, en este caso, conjuntamente a nivel internacional y a nivel nacional. Diferentes iniciativas. Verdad, justicia, reparación. Cuando hemos constatado qué violaciones de derechos humanos se han producido, ¿esto se queda así? ¿Es suficiente con establecer la responsabilidad y que una serie de altos responsables estén en la cárcel? ¿O las personas, las familias y sus siguientes generaciones y las comunidades que han sufrido ataques masivos de derechos humanos no tienen derecho a una reparación material y también simbólica? Y es de aquí donde surgen los esfuerzos de perdones institucionales, de reparaciones institucionales, de reconocimiento de hechos institucionales, de desagravios, de creación de memoriales institucionales o de museos, la recuperación de archivos. ¿Qué sucedió? Esto que en algunos países, aunque se presenta la transición española y se vendió en Latinoamérica como ejemplar, etcétera, etcétera, los países latinoamericanos nos llevan una gran avanzada en este aspecto, en el aspecto de reparación, a veces incluso material, pero sobre todo simbólica, y de establecimiento de la verdad. E incluso, y volvemos a lo de Argentina, gracias a que hubo, en este caso, la iniciativa del Tribunal Español, Argentina y Chile, que intentó detener a Pinochet, gracias a esto, los propios países, en unas democracias más estructuradas que, por ejemplo, en África, fueron capaces de hacer algunos procesos de justicia contra sus propios responsables de las propias dictaduras, y algo de justicia se pudo realizar en estos países. Ahora, en España, por ejemplo, es al revés. Estamos intentando hacer lo mismo que se hizo en los años 90, pero al revés. Como en España no es posible investigar los abusos del pasado en relación a la guerra civil y a la dictadura, se hace utilización del mismo principio de justicia universal y las víctimas españolas han tenido que ir a los tribunales argentinos para, mediante una querella, iniciar una investigación por crímenes internacionales por lo sucedido aquí en España. ¿Por qué? Porque aquí en España está totalmente bloqueado. Y no hay acceso a la verdad en relación a la guerra y a la dictadura. No hay acceso es imposible hacer justicia porque el Tribunal Supremo dice que no es competente y que esto está archivado y que además existe la ley de amnistía y que esto es la garantía de nuestra convivencia actual. Y así estamos. Y así estamos. Y acabo aterrizando a la situación actual. Tenemos una situación en España de conflicto. Ahora ya, afortunadamente, se empieza a hablar de conflicto político,
pero durante años, y todavía se sigue utilizando, se habla del problema catalán. Problema catalán. Primero, esto no es un problema. Si el micrófono no funciona, tengo un problema y se soluciona el tema del micrófono. Esto es un problema. O si nos quedamos sin luz, en este momento, tengo un problema, porque, bueno, yo puedo seguir hablando, pero no nos vemos. Si este piso se va abajo, tenemos un problema todavía más grande, pero es un problema. ¿Y cómo se soluciona el problema? Arreglando el micrófono, poniendo luz o reconstruyendo el edificio. Esto es la solución de un problema. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de conflicto. Y no es el conflicto catalán. Es el conflicto, es nuestro conflicto, en el que estamos involucrados, digamos, todos como sociedad, por decirlo de alguna manera. Por eso, si algún sentido tiene hablar para este conflicto de mediación internacional, es precisamente por esto, porque las iniciativas que vienen de España, de cualquier lugar del territorio de España, pueden ser productivas, pero tenemos que ser rigurosos. No serán de mediación, serán a lo mejor de facilitación de un diálogo. No se necesita ser imparcial para ser facilitador de un diálogo. Pero sí se necesita imparcial para ser mediador. Y no hay nadie en este país que pueda ser imparcial porque es nuestro conflicto. En este caso, conflicto con naturaleza política. Y muchas de estas cosas están relacionadas con esta falta de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estamos en un juicio que ha empezado esta semana, donde vemos una imagen muy parecida a la de los años 30 en relación al gobierno catalán. Muy parecida, si no idéntica, prácticamente idéntica. Bueno, pues se habla de garantías de no repetición. Y viene el relator especial de Naciones Unidas, en este caso yo lo recibí, digamos, institucionalmente como director del Memorial Democrático de la Generalitat, y acaba concluyendo ante todos los representantes de todos los estados del mundo representados en Ginebra, y lee el informe y le dice al Estado español, usted tiene muchos deberes que hacer, sobre todo en los ejes de verdad y justicia. Muchas cosas que hacer. Y la respuesta de la embajadora española dijo, mire, usted no sabe lo complicado que fue la transición a la democracia, aprobamos una ley de amnistía, aprobamos una constitución y somos una democracia consolidada y lo hemos hecho muy bien. Le aceptamos una cosa, le aceptamos de su informe de la cantidad de cosas que se tenían que hacer y que podéis leer su informe, que es interesantísimo, en relación a las víctimas desaparecidas en las fosas comunes, en relación a conocer la dimensión de la verdad de lo que había sucedido a las familias, que las personas y las familias, las comunidades se puedan expresar en lo que han sufrido, a conocer toda esta dimensión, a que se establezcan determinadas responsabilidades, a que la ley de indulto, y yo creo que esto lo explica desde fuera como un experto internacional de fuera, él es colombiano, Pablo de Grave, le dice al Estado español, es que si interpretamos incluso su ley nacional de indulto, en la ley de indulto se dice que se puede indultar a determinadas personas por determinadas cosas. Bueno, primero hay que saber qué cosas y a quién hay que indultar. Por lo tanto, hay que investigar los hechos y las personas. Y si esos hechos y esas personas encajan en el supuesto de la ley para ser indultado, se le aplica el indulto. Pero ustedes tienen el compromiso legal aprobado preconstitucionalmente en el año 77 de investigar los abusos del pasado, después la consecuencia jurídica es la que ustedes deciden. Cosa que evidentemente no se ha hecho y se impide sistemáticamente hasta el día de hoy. Y por eso hemos hecho, por ejemplo, una iniciativa que empecé haciendo
cuando estaba en el Memorial Democrático y que hemos continuado haciendo hasta el año pasado, que hemos denominado audiencias memoriales. ¿Y en qué nos hemos inspirado? Ejes verdad y reparación sobre todo. También justicia, pero sobre todo verdad y reparación. Nos hemos inspirado en las comisiones de la verdad, las experiencias a nivel internacional de las comisiones de verdad en Sudáfrica y en muchos otros países del mundo. Hasta Túnez tiene abierta una comisión de la verdad y reparación por las primaveras árabes, etcétera, etcétera. Y aquí no se hace, bueno, sí, el presidente del gobierno español, hasta ahora el presidente Sánchez, lanzó como gran iniciativa propagandística el desentierro, digamos, y el traslado de los restos de Franco y la creación de una comisión de la verdad. Bueno, yo creo que no veremos ni una cosa ni otra, pero la comisión de la verdad seguro que no, pero esto no se ha realizado. Bueno, pues en este caso dijimos, inspirémonos en las comisiones de la verdad y sobre todo en las audiencias públicas e intentemos adaptarlo a la realidad, en este caso de aquí, de Cataluña, de los pequeños pueblecitos. Hoy, año 2018-2019, siguen en nuestros pueblos personas que se tienen que cambiar de acera porque no quieren cruzarse, porque son nietos de otra familia, porque no quieren cruzarse o no quieren intercambiar palabras. Hay personas que no van a comprar el pan a una tienda porque son descendientes de... Esto todavía sigue sucediendo. En las grandes ciudades queda diluido, pero en los pequeños pueblos y en los pueblos medianos saben quiénes son quiénes son descendientes de quién, y estamos hablando primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación que está afectada por esto. Pues la propuesta de la audiencia memorial es bien sencilla. Escucha, reconocimiento y resiliencia de aquello que han vivido las personas. Y las personas, cada uno tiene la oportunidad de explicar en público aquello por lo cual se ha visto o se ve afectada en relación a algo que sucedió durante la Guerra Civil. Y el valor que tiene esto, porque actos con testimonios sobre la Guerra Civil o la dictadura han habido muchos, afortunadamente, pero que tenga el valor institucional. Es decir, que las instituciones hagan un reconocimiento público de esas verdades que se han producido en el espacio público, en el mismo lugar donde se produjeron los hechos y ante los familiares donde se produjeron los hechos. Y aquí estamos en esta situación. Tenía unos vídeos, pero veremos. Bueno, podemos dar un poco por cerrada, digamos, el intercambio, y ahora, si queréis, intercambiamos ya informalmente. Bueno.